la cual va a hablar sobre todo sobre un caso clínico de una paciente femenina de 52 años de edad. Lugar de nacimiento: La Paz, Bolivia. Residente: La Paz. Estado civil: casada. Escolaridad: licenciatura. Ocupación: gerente. Religión: católica. Dentro de los antecedentes personales no patológicos: actividad física negada, tatuajes sí hace 14 años, vacunación reciente negada, viajes recientes negados, zoonosis negada, alimentación adecuada en cantidad y calidad, higiene adecuada y genotipo A positivo. Antecedentes heredofamiliares: padre finado a los 79 años, desconoce causa, con un antecedente de diabetes mellitus tipo 2, madre viva de 71 años sin antecedentes de importancia. Dentro de los antecedentes personales patológicos nos dice que no tiene ninguna alergia, fracturas del codo derecho en 1998, tobillo derecho en 1990, transfusiones de sangre negadas. Las cirugías que se le realizaron fueron 2 cesáreas en 1991 y en 1993, una miomectomía en 1999, una histerectomía en el año 2000, reducción mamaria en el 2018. Crónicos degenerativos, diagnosticada de hipertensión arterial sistémica el año 2013 y en tratamiento actualmente con amlodipino 5 miligramos cada 24 horas. ¿Cuál es el padecimiento actual de la paciente? Es una paciente que inicia con dolor 4 días previos a su ingreso, caracterizado por un dolor abdominal difuso, de tipo punzante cólico, en flanco derecho y predomina en fosa ilíaca derecha, que irradia a región lumbar derecha y miembro pélvico derecho, acompañado de náusea sin llegar a vómito, hiporexia y malestar general. Signos vitales de ingreso: tensión arterial 130-80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 64 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 19 respiraciones por minuto, una temperatura de 36 grados centígrados, peso de 70 kilogramos, talla 1,64. Exploración física: es una paciente que se encuentra alerta, orientada, consciente, adecuadamente hidratada, coloración mucotegumentaria normal, cardiopulmonar sin compromiso. El abdomen es globoso a expensas de panículo adiposo. Es blando, depresible, dolorosa la palpación en fosa ilíaca derecha, sin datos de irritación peritoneal, peristalsis presente, Robson negativo, talopercusión negativo, iliosoas negativo, Capurro negativo, McBurney positivo, Murphy negativo, Jordanos negativo, restos sin alteraciones. Bueno, si hacemos varios datos de esto, yo creo que todo en este momento pueden estar pensando en diferentes diagnósticos. Puede ser una apendicitis aguda, puede ser una obstrucción intestinal, puede ser algo que tenga la de patología ginecológica, una enfermedad pélvica inflamatoria. Podemos tener algún tipo de patología intestinal, patología colónica, por la edad y por antecedentes. Entonces, dentro de su cabeza yo quiero saber cuáles son sus principales ideas. En todo caso, para ayudarlos, vamos a ver los laboratorios de ingreso. En los laboratorios de ingreso, tanto la parte de coagulación se encontraba dentro de parámetros normales, un PCR que lo único que nos llama la atención en 6.42, la procalcitonina está normal, hemoglobina, plaquetas, leucos se encuentra dentro de parámetros 64-30, vienen a ser 64 de neutrófilos, 30 de linfocíticos, no hay un desvío a la izquierda. Tanto la función renal se encuentra normal como la parte de proteínas, albúmina, calcio y todo lo demás. Un examen general de orina con prácticamente normal. Debido al dolor principalmente, y debido a que
se hicieron varios estudios y no se encontró nada, entonces se programa a algo que nosotros llamamos la laparoscopía diagnóstica, que consiste en introducción de la óptica de la laparoscopía mediante una incisión transumbilical en el cual exploramos los 9 cuadrantes del abdomen con el objetivo de hallar la causa. En este caso la paciente nos decía que le dolía tanto la fosa ilíaca derecha como flanco derecho. Entonces nuestro diagnóstico prequirúrgico es un dolor abdominal en estudio. ¿Y qué encontramos en la cirugía? Encontramos una masa, una saculación. Y esto es intestino delgado. Y esto es una saculación, o como ustedes ya saben, un divertículo. Que pueden ver, mide, este es el mango del bisturí, mide de 3 a 4 centímetros de longitud, el cual fue resecado. Ustedes ya saben el diagnóstico, entonces se realiza una laparoscopía diagnóstica y se encuentra un divertículo de Meckel. Se exterioriza ampliando cicatriz umbilical. Se realizó una diverticulectomía de Meckel, el cual se encuentra a 70 centímetros de la válvula ileocecal con una engrampadora lineal NPS 65. Plastía umbilical con PDS 1, puntos simples, se fija cicatriz umbilical con microhilos ceros y se afronta piel, sin drenaje, sin complicaciones, sangrado mínimo, duración de 1 hora. Pregunta para ustedes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas al divertículo de Meckel es incorrecta? Inciso A. En algunos casos presenta una mucosa ectópica gástrica. Inciso B. Es un vestigio del conducto ónfalo-mesentérico vitelino. Inciso C. Es un divertículo falso, pues su pared carece de túnica muscular. Inciso D. Se localiza en ilion casi siempre a menos de 1 metro de la válvula ileocecal. E. Su complicación más frecuente es la hemorragia. Entonces, ¿cuál es la incorrecta? Vayan pensando. Dentro de la descripción macroscópica podemos ver que dice que el espécimen quirúrgico con forma de saco ciego, que mide de 3.5 a 2.5 centímetros, en uno de sus extremos presenta grapas metálicas, es café claro, liso, brillante y blando, a los cortes seriados revestidos por mucosa café, finamente granular y de consistencia blanda. Se incluyen cortes de tejido representativo en 3 cápsulas. Pared intestinal sacular compatible con divertículo de Meckel. Pueden ver la parte muscular, pueden ver la parte de la serosa, pueden ver la parte, pueden ver también la parte de las criptas del intestino delgado. Esta es la parte de la histopatología. Entonces, ¿cuál es la incorrecta? Que es un divertículo falso, pues su pared carece de túnica muscular. Pues no, es un divertículo verdadero porque contiene las 3 túnicas. Y bueno, vamos a empezar con el tema del divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel se podría decir de que fue descrito originalmente por el padre de la cirugía alemana, Hildes Fabricius Hildine, en 1598. Fue hasta 1809 que el anatomista alemán Johann Friedrich Meckel describió las bases embriológicas del divertículo, demostrando que es resultado de la atrofia incompleta del conducto ónfalo-mesentérico o vitelino. Como definición del divertículo de Meckel, es una formación sacular del ilion terminal formado por resto del conducto vitelino, llamado también ónfalo-mesentérico. Preguntas. El divertículo de Meckel persiste en un porcentaje de la población del 4%, 2%, 5%, 6%. ¿Cuál es el porcentaje? Epidemiología. Ocurre de un 2 a un 3% de la población. Relación hombres-mujeres 2 a 1, pero la incidencia de las complicaciones es 3 a 4 veces mayor en hombres. El diagnóstico inicial es menos de 2 años y poco frecuente en adultos. Malformaciones que elevan el potencial para la presencia de divertículos son el ónfalocele, atresia no rectal, anormalidades del sistema nervioso y cardiovascular.
La regla de los 2 ocurre en el 2% de la población. Relación hombre-mujer 2 a 1. Se localiza frecuentemente a 2 pies de la válvula ileocecal en el borde antimesentérico. Mide usualmente 2 centímetros de diámetro. Mide constantemente 2 pulgadas de longitud. Puede contener 2 tipos de tejido ectópico, comúnmente gástrico y pancreático. Y es más habitual antes de los 2 años. Más habitual, pero si se presenta en adultos, como vieron el caso. En respuesta, persiste en un porcentaje de la población del 2%. Embriología. El divertículo resulta de la obliteración fibrosa de la porción umbilical del conducto onfalomesentérico, aunando a la persistencia de la porción ileal del conducto, ya que el saco vitelino se continúa con el embrión y contiene todas las capas de la pared intestinal. El divertículo que está formado por el conducto vitelino también abarca todas esas capas, por tanto es un divertículo real. El intestino primitivo se forma embriológicamente en A, 3 semanas, B, 4 semanas, C, 5 semanas, D, 6 semanas. La falta de involución del conducto onfalomesentérico va a producir en el 98% divertículo de Meckel, quistes umbilicales, fístulas onfalomesentéricas persistentes, bandas mesodiverticulares, bandas fibrosas del ombligo al intestino, remanente del conducto vitelino. Podemos ver acá la fisiopatología, en el cual vamos a ver que el tallo vitelino y el intestino medio van a producir esto. Entonces el conducto onfalomesentérico conecta el saco vitelino al intestino durante el desarrollo del embrión, involuciona y se separa del intestino entre la 4ª y 7ª semana de gestación. Está formado por 3 capas de la pared intestinal: mucosa, submucosa y muscular propia. Por lo tanto es un divertículo verdadero. Recibe irrigación de la arteria vitelina remanente y el tapizado mucoso puede ser del intestino delgado o normal. Se pueden encontrar restos heterotópicos de mucosa gástrica ectópica en un 57%, también duodenal, colónica, pancreática, glándulas de Brunner, tejido hepatobiliar y mucosa endometrial. Entonces se forma embriológicamente a la 4ª semana. Clínica. El 33% de los pacientes presentan sintomatología, mientras que el 16% de los pacientes permanecen asintomáticos. La presencia de síntomas generalmente obedece al desarrollo de complicaciones. El riesgo de desarrollar complicaciones es del 4.2%. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemorragia, presenta más frecuente en niños menores de 2 años. Se manifiesta como un episodio indoloro de hemorragia típicamente rojo vivo o marrón o melenas o no se presenta. La diverticulitis, 20% de los pacientes clínicamente indistinguible de una apendicitis aguda. Hacen el mismo patrón o la misma sintomatología, que resulta de la obstrucción del divertículo que conduce a la inflamación distal, necrosis y perforación, la misma fisiopatología de la apendicitis. Y obstrucción intestinal, 40% de los divertículos de Meckel sintomáticos, pero pueden estos causar una rotación por un bando meso y causan intususcepción o causan una obstrucción intestinal. El diagnóstico clínico debe ser considerado con cualquier paciente con malestar abdominal, náuseas, vómitos o hemorragia intestinal. Pacientes que tengan un síndrome abdominal se tiene que estar presente. Los estudios con radiología simple contrastada varitada carecen de valor. Uno de los estudios que se utiliza acá es la gammagrafía con tecnesio 99, que es captado por las células de la mucosa gástrica ectópica, cuya sensibilidad puede aumentarse si se realiza una gammagrafía a la vez que se administra cimetidina, glucagón o gastrina. También se puede hacer una angiografía de la arteria mesentérica superior. Hay que diferenciar de cuadros hemorrágicos como causas infecciosas, angiodisplasias, neoplasias malignas o hemorragia del tubo gástrico intestinal. Cuadros obstructivos como intususcepción, obstrucción secundaria de herencias, ilio, una gastroenteritis o tumores tanto de colon como de intestino delgado. Y diverticulitis, o sea, un proceso inflamatorio, apendicitis, gastroenteritis, adenitis mesentérica y patologías ginecológicas. Tratamiento:
como vieron en la presentación del caso clínico, se hace una diverticulectomía, que viene a ser la resección del divertículo más el ilion. En algunos casos hacen una anastomosis cuando hacen una resección en bloque. En otros casos solamente se hace el degollamiento de la parte del divertículo. Complicaciones: infección del sitio quirúrgico, inilio prolongado, fuga anastomótica y una mortalidad baja del 1.5%. Y para terminar, que es un tema corto, se dice que el divertículo de Meckel es frecuentemente sospechado, casi siempre buscado, pero raramente encontrado. Dicho por Mayo en 1933. Gracias.